Hola, ¿qué tal? Este es un video para reforzar algunos aspectos que tienen que ver con el ejercicio que vimos la clase pasada. Vamos a trabajar con un lápiz de tinta. Este que tengo acá es un 04, lápiz de tinta 04, puede ser 05 también. No te recomiendo que sea más grueso en el sentido que inmediatamente van a aparecer líneas muy marcadas. Lo primero que tenemos que hacer es entender que para dibujar dentro de un formato, hay que tener claro que ese formato produce una serie de ángulos. Por ejemplo, hay un borde de la hoja izquierdo, hay un borde de la hoja derecho, hay uno superior y hay uno inferior, el que te muestra acá. Esos bordes te van a ayudar para que cuando empieces a dibujar líneas tanto verticales como horizontales, tú te vayas guiando respecto de esos límites para que, por ejemplo, si haces una línea que está de la mitad a la izquierda, ¿cierto? Una línea vertical. Siempre que dibujes te vayas dando cuenta y vayas cotejando, poniendo ojo a que hay una línea que te va a ir guiando. Lo mismo cuando traces una horizontal, de la mitad hacia abajo o de la mitad hacia arriba. Siempre cuando vayas dibujando, anda fijándote que queden efectivamente paralelas. Lo otro es que también te recomiendo que cuando dibujes no lo hagas tomando el lápiz tan desde la punta, ¿cierto? Ni tampoco marcando mucho. La idea es que uno, a través de una línea constructiva, uno pueda ir generando líneas de construcción que son más suaves y luego las va remarcando. Entonces, lo primero que hago es dibujar dentro de la hoja. Te fijas que lo hago con una línea que es más bien temblorosa. Si te equivocas, como ahí, no pasa absolutamente nada. De hecho, nosotros vamos a valorar siempre el proceso dentro de la hoja. Tras una línea, me doy cuenta que aparezca paralela a el borde izquierdo de la hoja. Luego trazo, y esto es súper importante, trazando ángulos de 90 grados. Trazo otra línea. Con la mayor agilidad que tú puedas, en el sentido que la agilidad te va a ir permitiendo también segurizarte en el dibujo. Una vez que tienes hecho ese cuadrado, lo importante es que sea un cuadrado. Si por alguna razón, por ejemplo, yo me hubiera corrido más hacia la izquierda en un comienzo y me hubiera quedado un rectángulo, sencillamente vuelvo a dibujar esa línea ahí al lado. Y esto es importante porque pones atención a dos cosas. Como no es un lápiz grafito que puedes borrar, también te empiezas a tomar mucho más seguridad y más noción de cada uno de los trazos que estás haciendo. Cuando ya tienes una figura, por ejemplo, este es el cuadrado que sirve, lo importante es que empieces a proyectar, ¿cierto? Empieces a proyectar a partir de esa figura, siempre fijándote que sean cuatro líneas paralelas, como dijimos en clase. Un cuadrado no es más que cuatro líneas que son paralelas entre sí y forman ángulos de 90 grados. Y a partir de eso sigues proyectando. Y así sucesivamente. Cosas importantes para el ejercicio es que, uno, aparezcan procesos, aparezcan errores. Siempre que te quede con mucha rigurosidad las líneas paralelas hacia los bordes tanto superior, inferior y laterales. Y lo que vamos a hacer ahora, y también es importante, es ir variando el tamaño entre las figuras, que hayan algunos cuadrados más pequeños y que hayan algunos cuadrados más grandes. El que voy a hacer ahora, ¿cierto? Va a ser acá, el último, antes de continuar con el ejercicio. Cuando tengo una serie de figuras hechas, lo que vamos a hacer es trazar con una diagonal y con otra diagonal. También, fíjate siempre con mucha conciencia desde dónde hasta dónde estás llegando.
diagonal, 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 desde aquí hasta acá. Mira, me equivoco, no pasa nada. Vuelvo a pasar por encima. Y desde aquí hasta acá. Una vez que tienes hechas diagonales dentro de la figura, vamos a dibujar circunferencia. Recuerda, lo más importante para dibujar es siempre uno, como he repetido, tener mucha conciencia de lo que estás haciendo. Y también lo que uno puede hacer es ir preparando el dibujo en el sentido de dibujar primero en el aire una circunferencia, con calma, ¿cierto? Y después ir dejando caer el lápiz. Entonces primero dibujo en el aire para ver por dónde pasaría, ¿cierto? Tangencialmente a los puntos medios. Y luego, de a poco, voy dejando caer, también con una línea temblorosa. Te fijas que hay algunas partes, unos segmentos que están desdibujados. Y de a poco, de a poco, de a poco, de a poco, dejo caer apoyando suavemente la mano sobre el papel. Yo sé que en esta parte del video no vas a alcanzar a verlo todo, ¿cierto? Porque no da el tiro de cámara. Dibujo primero en el aire y luego dejo caer suavemente. Dibujo en el aire y luego de a poco dejo caer suavemente. Porque es importante que te hayas fijado que previamente eran cuadrados, porque si no hubieran sido cuadrados hubieran aparecido elipses. Entonces, aquí va esta. Aquí va esa. Y aquí va esta. Cosas importantes dentro de tu proceso. Si te das cuenta que las figuras que estás haciendo no están hechas con rigurosidad, recomiendo repasar encima, no importa que aparezca el error del proceso anterior. Y si existiera el caso en que te equivocaste en muchas figuras y le hiciste con poca conciencia o poca rigurosidad o poco ojo con tu trabajo, te recomiendo que comiences el ejercicio de nuevo. No es tan lento como parece. Una vez que tengo estos puntos medios, ¿cierto? O sea, estas diagonales, perdón, yo puedo buscar los puntos medios, ¿cierto? Del cuadrado, empezar a trazar, y por ejemplo, a partir de esto yo podría decir, mira, vamos a hablar de que acá tengo una circunferencia, pero por ejemplo acá tengo un cuarto de circunferencia, un cuarto de circunferencia, un cuarto de circunferencia. Cuando uno nombra eso, lo que le pasa a la cabeza es que toma conciencia de que lo que está haciendo no es cualquier línea o no es cualquier curva, sino que uno tiene noción que son cuartos de circunferencia. Es decir, como uno podría seguir en la cabeza dibujando el resto de la circunferencia ahí. Otra figura que también podría aparecer es, la voy a dibujar acá. Imagínate que trazas punto medio, y acá podrías, por ejemplo, hacer esta figura. Aquí, siempre con mucho cuidado. Acá, 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 aquí y aquí. La abro un poquito más para que quede lo más simétrico posible y ahí tengo otra figura. Otra de las variantes que pueden aparecer, voy a dibujar un cuadrado acá abajo, un poquito más grande. Siempre recuerda cruzar en 90 grados. Me fijo que sea paralelo al borde. Y acá también puedes descubrir otras figuras propias. Divido a esta figura en dos. Y acá puedo cruzar, 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 cruzar y cruzar. Y dentro de cada una de estas, ¿cierto? Podría dibujar primero en el aire y luego dejar caer suavemente. La gracia es la suavidad. Sean suaves al dibujar. La línea temblorosa también te va a ayudar
bastante. Y te fijas que aparecen otras figuras. Y así sucesivamente tú podrías encontrar, voy a hacer una más acá, a la derecha voy a proyectar este para que aparezca un cuadrado del mismo tamaño. Y acá, a ver, voy a dividir el cuadrado en dos. Acá voy a proyectar un cuarto, o sea, perdón, la mitad de una circunferencia. Y acá este lo voy a cortar aquí. Y yo podría, por ejemplo, unirlo con una línea recta. O en este caso voy a decir, hay un cuarto de circunferencia y un cuarto de circunferencia. Es decir, la idea del ejercicio es que tú vayas variando y a partir del módulo, que es el cuadrado inicial, tú vayas subdividiendo ese cuadrado para lograr figuras que tienen que ver con las curvas, ¿cierto? Y las rectas. Una vez que ya tienes como toda esta lámina saturada de ejercicio y jerarquizada, con algunos dibujos más pequeños y unos más grandes, siempre también dejando ojo que no es necesario que llenes toda la hoja al 100% con figuras, sino que también vayas dejando ciertos espacios en blanco para que el ojo también pueda descansar y recorrer mucho mejor la página o tu composición. Entonces cuando terminas, lo que sería, por ejemplo, acá la figura resultante, que sería esta, con un valor de línea un poquito más grueso, yo lo voy a remarcar. Te das cuenta que inmediatamente con el mismo lápiz, el 0,4 que tengo acá, lo remarco. En este caso voy a definir que la figura resultante son estos elementos. Y acá al remarcar, como ya tienes las líneas de construcción previas, ya no te va a costar tanto, o sea, vas a trazar con más seguridad porque en el fondo ya tienes la figura previamente trazada. Y en este caso voy a definir que mi figura resultante, y acá puedes ir, por ejemplo, levantando, cuando uno remarca, puedes ir levantando el lápiz en algunas zonas. Remarco, remarco. La idea es tener mano alzada, rapidez y seguridad. Entonces te fijas que al tiro ya hay una distinción entre unas figuras y otras. Y así sucesivamente, voy a hacer este último, mis figuras resultantes serían estas 4 circunferencias de menor diámetro. Espero que te haya servido y recuerda, ponle mucho cariño a tus trabajos. Acá mira, perdón, voy a definir que la figura resultante también contiene este círculo de atrás. Y solo lo que queda en línea de construcción es el cuadrado suavecito y luego remarco más. No es necesario que remarques tampoco en exceso. ¿Ya? Eso. Espero que te haya servido esta cápsula de apoyo. La vamos a ir haciendo en algunos de los ejercicios del semestre y espero que la uses y que le pongas muchísimo cariño a tu trabajo. No solo a este, sino que a todos los de tu semestre. Que esté muy bien.